buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en la que en estos últimos programas pues los estamos dedicando a entrevistar a los cabezas de lista o en todo caso, si no pudiera ser así, pues a los segundos o al número 3 de estas listas, pero normalmente pues estamos consiguiendo que vengan como invitados pues los que van a ser candidatos, los que ya son candidatos a la presidencia de la ciudad autónoma por parte de diferentes partidos políticos para las elecciones municipales del 28 de mayo. Ya evidentemente queda menos de un mes y aquí continuamos en la réplica pues invitando a diversos candidatos. Esta vez, este 2 de mayo, pues es el turno del cabeza de lista del partido Los Verdes. Aquí en Melilla, Nurdin Ahmed, vamos a darle la bienvenida y gracias porque es la primera vez que estás en este programa, concretamente en Popular Televisión, así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Pues para empezar y de forma muy genérica, con Los Verdes que se presentan por primera vez a las elecciones autonómicas, ya sí se presentaron para la general, usted estuvo como candidato para el Senado. Justamente. Entonces, para estas elecciones autonómicas, ¿cómo puede definir su formación y cuál es el objetivo principal para mejorar la ciudad? Vamos a ver, mi formación pues lo he dicho quizás en otras ocasiones, es una formación fresca, es una formación local de personas de la ciudad, ¿de acuerdo?, que conocen perfectamente cuáles son los distintos problemas en los distintos ámbitos que la conforman. Está formada por empresarios, está formada por gente joven, muy preocupada, por cierto, la gente joven, por el futuro de esta ciudad, y está formada por gente sabia, porque tenemos a gente de cierta edad que ha dicho de participar, que ha dicho, esta es mi ciudad y quiero involucrarme en ello, quiero que sepáis lo que ocurrió antes, lo que está ocurriendo y lo que quiero que ocurra. Y nosotros como personas que ya de cierta edad, que no queremos más que el bien para vosotros, somos los mejores para aconsejaros. Y de hecho tenemos a dos personas que superan la franja de los 70 años dentro de la lista. Se podría decir que es variada la lista, ¿no? Es diversa. Muy diversa, de distintas edades, distintas categorías profesionales, de distintos ámbitos. Tenemos desde estudiantes a universitarios, a jóvenes en paro, pero con ciertos estudios, ciertas profesiones que no vienen al caso. No vamos a anunciar aquí quién trabaja en qué o quién trabaja en cuál, o qué estudios tiene uno, qué estudios tiene el otro, puesto que parece ser que en Melilla a más formación tienes, más promesas electoralistas haces e incluso más incumples. Por tanto, eso no viene al caso. Lo que viene al caso es la preocupación por la ciudad, que es lo real. Volvemos a lo mismo, real. Lo que vivimos, eso es lo que preocupa, no las fantasías y ni personas que no pisan el suelo al andar, que empiezan a soltar ideas o idearios en lo relativo al futuro de la ciudad y después, pues bueno, por ende, por H o por B, no cumple ninguna, con distintas y múltiples excusas, cosa que desde Los Verdes, primero, no hacemos promesas, nosotros lo que hacemos es aportar ideas, aportar soluciones, y dentro de esas ideas y soluciones, que el pueblo elija. Vamos a dar oportunidades, que es lo primordial. Voy a pedir más concreción. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones desde Los Verdes? Vamos a ver, transporte, educación, limpieza de la ciudad, infraestructuras, el equipamiento, medio ambiente, otras muchas como, no sé si he dicho transporte, discúlpeme. Sí, transporte, la comentado, tanto el aéreo como el marítimo, ya que vemos que es precario en ambos sentidos. El medio ambiente, el tema del cuidado de parques, jardines, el arbolado, el tema del tema del agua como elemento primario para un pueblo, para el asentamiento de un pueblo, pues también nos preocupa. De hecho, no entendemos que no se le haya dado solución en estos 4 años y los afectados siempre sean los mismos barrios, es curioso. En el tema de infraestructura siempre se dirige también hacia los mismos barrios el hecho de esos presupuestos mayoritarios, mientras que otros, pues lamentablemente hay que decirlo y tal cual, no se les cambia tan siquiera una bombillita de la farola de la esquina. Eso para nosotros es algo que no llegamos a entender en lo más mínimo. Después tenemos una preocupación que a nosotros pues, nos acucia también, que es el cuidado de los mayores y el cuidado de las personas dependientes. No entendemos cómo puede ser
que existiendo 3.000 millones de euros destinados a estos cuidados a nivel nacional, Melilla esté a la cola, existiendo en Melilla más de 11.000 discapacitados. Y estoy hablando de datos de hace al menos, estos datos de 11.000 discapacitados, estoy hablando de datos de al menos, creo que no sé si son 10 años, porque no se han actualizado. Yo no dispongo de esos datos, no Sí. sé de dónde ha sacado... claro, la fuente de estos datos, no digo que sea mentira, la pero... fuente es el informe anual del INSERSO, directamente. Usted coge y consulta el informe anual del INSERSO, o sea, la memoria anual, el anuario que tiene, y comprobará, verá datos a los cuales me refiero. De hecho, de esos 11.000, estamos diciendo que no llegan a 3.500 los que cobran una pensión, y de esa pensión, de los que hablábamos, podríamos denominar pensión digna, dignificante, estamos hablando de entre los 600 y, digamos, 850 euros, pues estamos hablando que lo cobra el 20%, o sea que realmente la situación es alarmante. En cuanto a la ley de dependencia en sí, el número de personas que se atiende en Melilla es muy bajo en relación, primero, al presupuesto que tenemos, y segundo, o que se debería de destinar, y segundo, yo creo que somos muy ligeros a la hora de evaluar por parte de la Administración, de evaluar la problemática de las distintas familias. Yo creo que no se debería hacer tan a la ligera, ¿de acuerdo? Simplemente es un... ¿A qué se refiere? Pues bueno, vamos a ver, no es... voy a poner un ejemplo en cuanto a los servicios sociales de la ciudad, no es en relación al mismo hecho, pero en cuanto a los servicios sociales de la ciudad. A un empresario le puede ir mal un año, y al año siguiente precisamente no está boyante, mientras que anteriormente pues le fue bien y tuvo la oportunidad pues de tener su casa, de amueblarla, de tenerla decente, como a todos nos gustaría, ¿de acuerdo? Y de buenas a primeras, pues debido a una crisis como la que se ha vivido en el 2007, o incluso la que estamos viviendo, o incluso vamos a recibir dentro de poco, que la gente pues bueno, desconoce de alguna manera, pero vamos a entrar en una situación de crisis económica bastante problemática para España. Pero bueno, volvemos al caso. No es normal que un agente social, no sé si por indicaciones, por instrucciones, por directrices, llegue a un hogar de este tipo, como comentaba, y por el simple hecho de, no por los datos fidedignos económicos por parte de los miembros de la familia, padre, madre, declaración de la renta trimestrales, siendo antiguo empresario, ver la decadencia que se está sufriendo a nivel económico, estadillos contables o históricos contables de la cuenta de los bancos, de los bancos y sus cuentas corrientes, para así aclarar cuál es la situación económica y real. Pues no, parece ser que con que tengan un televisor de plasma en la vivienda y tengan unos sofás dignos en los cuales pues bueno, se puedan sentar y disfrutar de su hogar como hacemos cada uno con cierta calidad, pues parece ser que no son personas aptas para recibir una ayuda social por el hecho de que les vaya mal económicamente. No, por ese simple hecho. Tendrían que vender todos sus enseres, dejar de pintar la vivienda, no tener absolutamente ni una botella de agua en la nevera, para que la gente social, esas directrices, la gente social parece ser, a causa de esas directrices, que normalmente son políticas, pues haga un informe positivo para la recepción de ese tipo de ayudas. A mí me parece cuanto menos triste, y en este caso, y lo digo por experiencia propia, a mí me ha venido familia a la cual han visitado, y por ser viernes, fíjese esto lo que le digo, por ser viernes, y ser de cierta religión en el cual, pues bueno, por costumbre, acervo cultural, se come cuscús, en este caso con verduras, dicho por la familia que sufrió el percance, digamos. Pues en este caso, por disfrutar de 2 platos de cuscús con verduras, pues un agente social dictaminó que se comía muy bien en esa casa y que no necesitaban de ayudas sociales para salir adelante. Eso ocurre en esta Melilla, en la Melilla actual, en la que vivimos, y es totalmente injusto y erróneo. Estamos hablando entonces de una discriminación por parte de las instituciones, de los servicios públicos. En este sentido, ya ha hablado de varias preocupaciones, bien sea transporte, educación, el agua, también pues competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependencia, el INSERSO. Al final suelen ser competencias que las tiene el Estado o están muy limitadas por parte de la ciudad autónoma. Entonces quería preguntarle
¿No se ha presionado lo suficiente desde la ciudad autónoma a delegación del gobierno o al gobierno central con sus competencias para que mejoren estas situaciones? ¿Cómo lo ve? En el caso del agua son unas competencias compartidas. En el caso del agua. Evidentemente medio ambiente en el caso social también tiene cierta parte de responsabilidad la ciudad autónoma desde bienestar social, ¿de acuerdo? Porque desde bienestar social se pueden emitir ciertos tipos de informes los cuales den fuerza precisamente a la solicitud de un ciudadano para con entidades de carácter nacional, como pueda ser un inserso, ¿de acuerdo? Presionar a la delegación de gobierno. Vamos a ver, estamos en una encrucijada en la cual una delegación de gobierno, que también estamos hablando, cuando hablamos de encrucijada bajo nuestro punto de vista, hablamos de desgobierno. ¿Por qué? Porque en una delegación de gobierno comandada por un partido socialista obrero español, a razón de quien gobierna a nivel nacional, ¿de acuerdo? Nos encontramos que hacen sus políticas o realizan o convierten en una realidad su programa electoral a razón de la precariedad o del sacrificio de ciertas fichas dentro del tablero. ¿Cuáles son esas fichas? Los ciudadanos, por desgracia. No existe organización entre la delegación del gobierno y la ciudad autónoma, el gobierno de la ciudad autónoma, para solventar este tipo de problemas. Por eso, precisamente, como estamos en relación al agua, por eso como estamos en relación a la educación por falta de centros educativos, vale, estoy de acuerdo en que han construido alguno que otro, no se lo voy a negar a un partido socialista, pero un partido socialista sabe perfectamente que aquí en Melilla, y siendo de izquierda, sabe perfectamente, y según los datos que obran en su poder, sabe perfectamente que faltan no uno, ni dos, ni tres centros educativos en Melilla, y además dentro del distinto rango, educación primaria y secundaria obligatoria. O sea que lo saben perfectamente. Desde delegación de gobierno, como vengo diciendo, hacen su política a razón de su programa electoral o el programa que buenamente tengan ellos a bien realizar, no entro en ello, pero Ciudad Autónoma tiene vetado la comunicación para con delegación en ese sentido, porque, como digo, entre unos y otros existe el rifirrafe y, por tanto, al existir el rifirrafe y el poco entendimiento, un desgobierno. Otro ejemplo, el laboral. Un plan de empleo que se hace por fases y la gente lo está esperando como agua de lluvia. Vamos a ver, señores, están jugando ustedes con el pan de la gente, están jugando ustedes con el futuro de muchas familias y sobre todo, con una economía en recesión que se ha cebado con Melilla. Vamos a ver, señores, que tenemos a muchas familias esperando un plan de empleo, muchos chicos, chicas, jóvenes o no tan jóvenes, el cual van a acceder después de 9 años a un puesto de trabajo, que suena a cachondeo, pero es que después de 9 años, 10 en muchos casos, o incluso más, a un plan de empleo, además que lo ven como agua de lluvia, como un maná, como un tesoro, cuando deberían de verlo como algo como un mal endémico, el cual deberíamos de eliminar, puesto que hay oportunidades y hay formas de crear empleo en la ciudad para que no tengamos que depender de unos planes de empleo, los cuales, por desgracia, y también lo digo abiertamente, cuidado, tanto PSOE, desde delegación del gobierno, como los 3 partidos que forman el gobierno local, lo utilizan de forma partidista y electoralista. Y es vergonzoso, pero vergonzoso. A menos de que obtienen votos a través de la supuesta colocación de ciertas personas con ese fin. No, eso no se puede consentir, no se puede hacer. Y de hecho lo han hecho coincidir con unas elecciones. Blanco y en botella. Nosotros no tenemos pelos en la lengua, decimos las cosas como son. Eso no se debe hacer, no se debe consentir. La ciudadanía debería de levantar el grito, poner el grito en el cielo y decir esto no se hace. Vamos a hablar de también otros temas más concretos. También ha mencionado el medio ambiente como una preocupación bastante importante dentro de los verdes. Ha mencionado el arbolado. Quería preguntarle cómo ha visto esta gestión durante esta legislatura, donde precisamente pues ha habido muchísimas críticas, sobre todo por parte de grupos ecologistas como Gelaya, también como el Movimiento en Defensa del Arbolado, debido a que por hechos evidentes, y es que es por esa retirada de árboles, es así. ¿Cómo lo han visto desde los verdes? ¿Qué propone los verdes? Ha sido usted muy amable con decir retirada de los árboles, cuando podremos decir perfectamente talado y, como dice lo de Golaya, incluso asesinato, ¿no? del arbolado. Vamos a ver, en relación directamente al arbolado, vamos a hablar del arbolado, después podemos pasar a otros muchos temas
como calidad del agua, del aire, incluso el cuidado de jardines, incluso hasta el hecho de reciclaje y la limpieza en Melilla, que también redunda en el medio ambiente, ¿no? Vamos a hablar del arbolado. El arbolado, pues vamos a ver, no se ha hecho absolutamente nada por cuidarlo, por mantenerlo, se ha hecho todo lo contrario. Se ha sustituido, y lo hemos denunciado desde Los Verdes, se ha sustituido por cemento. Estamos hablando que, vamos a ver, estás cambiando un elemento que te aporta algo, te aporta sombra, te aporta después, independientemente de la belleza que pueda o no pueda disfrutar, de la cual pueda o no pueda disfrutar un ciudadano, pero te aporta sombra, te cobija de los vientos, incluso de las lloviznas, es un elemento para aislante a nivel sonoro, por eso se pone a los dos lados de una carretera, para que precisamente los inmuebles cercanos a esa carretera no sufran de ruidos. Estamos diciendo que es la casa y cobijo de ciertas especies que también tienen su porqué en nuestra naturaleza, en nuestro mundo. Hablamos de que no se han cuidado en lo más mínimo. Decimos que no se han tratado como deberían ser tratados. Y nuestra queja parte en el sentido de si Medio Ambiente ha tenido tantísimo dinero en su presupuesto para poder realizar todo tipo de actividades relacionadas con el mismo, ¿por qué las empresas a su cuidado no se le ha ampliado, por ejemplo, la partida presupuestaria en relación al cuidado de los mismos para también trasplantarlos? Porque se pueden trasplantar. Yo no entiendo, igual que se abre una acera para colocar una tubería, se puede abrir una acera para retirar cómodamente un árbol y situarlo, ponerlo en otro lugar, en el cual, pues bueno, tenga su función, además de proseguir con su vida, ya que en el antiguo, pues por H, por B, por lo que fuese, pues molestaba. Hace poco veía yo la retirada justamente enfrente del nuevo hospital, de la retirada de una palmera. Bueno, vamos a decir que se molestaron. No fue adecuada la retirada de esa palmera, pero vamos a decir que se molestaron. Yo estoy seguro de que esa palmera, se trasplante donde se trasplante, va a tener problemas, porque no se hizo de forma debida, ¿de acuerdo? Pero, bueno, al menos se molestaron en trasplantarla y no cortarla por la mitad. O sea, que después de todo, parece ser que las quejas de distintas asociaciones ecologistas han funcionado de alguna manera, o están llegando a algo de una manera. También el talado, el cuidado que se le realiza. Se realiza un talado, yo diría que vamos, criminal al arbolado de la ciudad, y además en épocas en las cuales no corresponde. Yo creo que a la empresa encargada habría que asesorarla mejor, o incluso, desde aquí ya lo digo, Los Verdes tenemos la intención de crear un grupo de trabajo. Nuestro programa electoral va a ser uno de los puntos a tener en cuenta, de un grupo de trabajo y de asesoramiento a empresas en relación al medio ambiente, en relación al reciclaje, porque también sabemos, y creo que todo es sabido en la ciudad, que el reciclaje de la ciudad no existe, que todo se echa al mismo contenedor, al mismo lugar, y se quema o se transporta a razón de los kilos de basura que tengamos. Dígame. Entiendo que creo que le había escuchado decir talas, creo que se refiere a podas, a lo a mejor las polas. Creo que a lo mejor se ha confundido, no sé si... Yo creo que el término no lo he confundido, porque porque realmente ha dicho son talas. Y cuando, claro, ya estaba argumentando, digo, no sé si se refiere realmente a la poda, pero bueno, era por aclarar. Es que llamar poda a esto que hacen es un tanto... Bueno, pero lo ha ser hecho demasiado adrede. generoso. Sí, vale. Es ser demasiado generoso. Son talas, realmente. Vale. Es decir, bueno, aquí tenemos que acabar con toda esta avenida, tenemos que meterle luz, venga, ¡pum! Y que quede bonito. Pues nada, pues que muy bonito queda, pero bueno, el árbol no sé qué tendría que opinar a ese respecto. No tenemos mucho tiempo y me gustaría preguntarle por muchas gestiones, por muchas propuestas que tendrían. Para ir, siendo ahora sí un poquito más genérico, el programa electoral de Los Verdes, ¿está ya listo? ¿Se está terminando? Estamos reuniéndonos con distintas entidades, incluso para terminar de completar, quizás, distintas asociaciones para terminar de completar ese programa. El programa lo tenemos a grandes rasgos, está terminado. Lógicamente quedan incorporar las distintas peticiones que puedan ir encajando y que dentro de lógica, dentro del programa por las distintas asociaciones. Está previsto darlo a la luz, discúlpeme, darlo a conocer
en próximas fechas, antes, imaginamos, aproximadamente antes del inicio de la fecha de campaña, para que la gente pues le dé tiempo a asumirlo, a tratar incluso de hablar cosas con nosotros de cualquier tipo, y nosotros pues amablemente ir informando a cada uno de ellos. Si no me equivoco, sería antes del 12 de mayo. Antes del 12 de mayo. Vale, pues lo tenemos apuntado, antes del 12 de mayo, antes de comenzar esta campaña electoral. También tirando un poco de hemeroteca y también pues de lo que es la actividad de los verdes, ese surgimiento de los verdes. Anteriormente pues Nurdin estuvo en Coalición por Melilla, aunque ya se fue de este partido en 2018, es decir, antes de que pues, se conformara este gobierno de coalición en la ciudad autónoma con el PSOE. Quería preguntarle, como exmiembro del partido, ¿cómo ha visto la gobernanza de esta formación, de la formación de Mustafa Abertzan en la ciudad? Mustafa Abertzan, evidentemente, por su condena no ha estado dentro del gobierno. Y bueno, también su actitud también como socio del PSOE. Vamos a ver, está claro que Mustafa Abertzan no ha estado en el gobierno, pero sí ha mandado en el mismo, ¿de acuerdo? Aunque su injerencia sea desde el exterior, ha existido. Eso es lo primero. Lo segundo, respondiendo quizás a la pregunta, al principio de la pregunta, ¿por qué deja Nurdin CPM? Bueno, viví años muy gratos dentro de la formación, en los cuales pues, se defendían principios, se defendía a la gente, no nos olvidábamos jamás del pueblo y sabíamos de dónde habíamos venido, para qué estábamos y qué es lo que queríamos. Más tarde todo se desvirtuó de alguna forma, no sabría decirle cuándo, ¿de acuerdo? Tampoco se lo diría, discúlpeme, por respeto, tampoco se lo diría. Pero se desvirtuó y cambiaron los objetivos, a razón de que, bajo mi criterio, cambian los objetivos por los cuales estamos en política, pues decido marcharme. Se me solicita que no lo haga, pero la respuesta es no, puesto que ya llevaba mucho tiempo pensándolo, ya llevaba mucho tiempo viendo lo que ocurría y dejó de gustarme. La opción que se me presenta, puesto que uno tiene inquietudes, y esas inquietudes es algo que le viene de muy atrás, es los verdes, que también rompan el acuerdo con CPM, y curiosamente pues bueno, tienen una conversación conmigo, Tony Roderick, que es el presidente a nivel nacional, tiene una conversación conmigo y decidimos combatir el mal pues con más fuerza, con más ganas, con más voluntad y más ideas. Y a partir de allí... Pero el pues, mal seguimos. se refiere a... El mal me refiero precisamente al hecho de no a un partido ni a una persona, me refiero al hecho de hacer lo contrario a aquello que dijiste y por lo cual la gente te puso en el lugar en el que estás. Es tan simple como eso. Para mí eso es el mal. Para mí eso es precisamente no hacer aquello a lo que has venido, aquello por lo cual la gente te ha apoyado, aquello por lo que la gente dice, no nos vendas. Pues bueno, para mí eso es el mal. Se han visto, de hecho, varias pintadas en diversos barrios en contra de Coalición por Melilla, también en contra del Partido Popular. Vamos a centrarnos ahora en CPM, también porque han estado gobernando en esta última legislatura. ¿Cómo ha visto esto? Vamos a ver, me va a disculpar que responda de la siguiente manera. PP, 20 años. CPM, PSOE, Ciudadanos, 4. Pues tanto los unos como los otros, me va a disculpar, lo han hecho igual de mal. Lo han hecho no hace falta que se disculpe. Y mal. Es más, para mi formación política, tanto CPM como PSOE como PP, voy a dejar a Ciudadanos a un lado, que no se presentan en estas elecciones, ¿de acuerdo? Son precisamente PP y CPM, son las dos caras de una moneda, y PSOE el canto de la misma moneda. Por tanto, quien quiera que se le pague con ese caudal, con ese metal, vil metal, por desgracia, pues bueno, que lo acepte. Yo ese tipo de moneda no uso. Y ahora sí, quería preguntarle también cómo ha visto el papel de la oposición, tanto del Partido Popular, oposición mayoritaria, como de Vox, más minoritaria en la Asamblea. No ha existido, discúlpeme, ha sido una posición muy cómoda, en la que vamos a callarnos, y bueno, ahora con nuestro programa electoral vamos vociferando, vamos diciendo, y vamos alimentando a nuestras hordas, y de allí, pues bueno, tratamos de conseguir los votos que tengamos que conseguir. No ha existido oposición, para nada.
Si usted me dice todo lo contrario, durante los 20 años de PP sí existió oposición. Ese era el CPM que yo le decía que sí conocía y que defendía, pero después se descafeinó y fue por otros lares, por otros caminos que no debería haber tomado. También le quería preguntar, vamos a poner un supuesto de que los verdes pues llegan a la asamblea, digamos pues con un escaño, que ya hemos visto que con un escaño se puede abrir un gobierno, sí, incluso. Justamente. Entonces, con poquito incluso se pueden hacer varias cosas. Si hay suficiente apoyo a su partido y los verdes consiguieran entrar, ¿cuáles serían sus exigencias para dar la llave a un gobierno? Vamos a ver, nosotros no vamos a actuar igual que ha actuado Ciudadanos en este caso, en estos últimos 4 años. Nuestro apoyo no se basa en una carta en blanco, ¿de acuerdo? Con la cual pueda, un cheque en blanco, perdón, con el cual pueda usted poner la cifra y la fecha y cobrar y hacer lo que usted desee. No, para nada, para nada. Nuestra condición inicial para llegar a un gobierno la tenemos en una hoja de ruta, en este caso que es un programa electoral, del cual, si al final se cumple el mínimo exigible por nuestra parte, ya le digo que no es poco, que no va a ser poco, pues bueno, ¿por qué no? Entraríamos en un posible gobierno en coalición. Ahora, vuelvo a repetir, no sería gratis. ¿Por qué? Porque la otra parte también tendría que sacrificar parte quizás de su programa electoral y decir que no a cosas con las cuales no vemos lógicas, ni entendemos, y mucho más vemos totalmente incumplibles. Porque últimamente, no voy a hablar de programas, últimamente ha habido partidos que han presentado sus programas, unas ideas, y volvemos a lo mismo de siempre. Es bla, 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 prometo, bla, 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 prometo, bla, 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 prometo. Y el bla, 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 prometo, vamos a ver, las promesas están para cumplirlas de algún modo. Por eso desde los verdes no los hacemos. Nosotros lo que ponemos encima de la mesa son propuestas, ideas y oportunidades. No prometemos nada, como los demás partidos, porque el prometer es una mala enfermedad, ¿de acuerdo? Que lo que hacen, o un mal virus, que lo que hacen es expandirlo entre la población, y después pasa lo que pasa cuando no cumples con ello, ¿de acuerdo? Que es normal que no se cumpla con ello, porque son imposibles, ¿Pero hay alguna preferencia en cuanto a partidos, ya sea por ideas ideológicas, por medidas que se han visto, que no se han visto? No, inicialmente no. Nosotros los verdes, en caso de que no se cumplan, como le decía, ese mínimo, que no es poco, ese mínimo dentro de nuestra hoja de ruta de programación, pues directamente nos iríamos a la oposición, que estaríamos muy a gusto, también se lo confieso, estaríamos muy a gusto. ¿Por qué? Porque desde esa situación podríamos entrar a ver y a comprobar cada una de las documentaciones que pertenecen a esa ciudad autónoma, cada uno de las contrataciones, cada uno de los convenios, cada uno de las partidas presupuestarias que se dirigen en un sentido a una consejería, a otra, para que realicen o hagan sus actividades, y desde ese punto fiscalizar absolutamente todas y cada una de ellas, para dar a conocer al pueblo melillense lo que se hace con sus caudales, con su dinero. Y para ir terminando, y muy brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo, líneas rojas de su partido para conformar un posible gobierno si entrara. Para nosotros una línea roja, pues me pilla en jaque, pero le podría decir que, por ejemplo, el no cumplir con una base fundamental de nuestro programa, que es el identitario, discúlpeme. El hecho de respetar y de proteger, incluso de promocionar la lengua majik, para nosotros directamente sería algo con lo cual no podríamos seguir avanzando, porque precisamente es uno de nuestros puntos fuertes, amén, de la lucha contra la pobreza en esta ciudad. Situación y tema muy delicado y muy grave. Estamos hablando de que estamos en el 46%, según tengo entendido, las cifras, y somos el quinto en toda España, en el ranking de España, de acuerdo, después de Ceuta, en situación de pobreza. Melilla está, como dice nuestro gabinete de empresarios, nuestro compañero Ali, Melilla está en la UBI, Melilla está en una situación muy grave,
y en este sentido también tendremos que preocuparnos y hablar de otros muchísimos temas. Pero esas serían nuestras dos, tres líneas rojas: la economía, la pobreza y el tema identitario por parte de los Imagegen de la ciudad. Habría que defenderlos todos y cada uno de ellos. No tenemos más tiempo para hablar más concretamente de esto porque es bastante interesante. Aquí lo tenemos que dejar. Nurdin Ahmed, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí representando como cabeza de lista al Partido de los Verdes. Muy amable. Igualmente, muy amable, y también despedirnos como siempre de los espectadores de esta primera parte de la réplica de este martes 2 de mayo, pero después volvemos. Muchísimas gracias.